hay uno en la carilla B ante último renglón de abajo hacia arriba en la segunda palabra. Continuando, similar a lo que vimos al final de la clase anterior, cuando nosotros tuvimos que reemplazar varios chivitos para terminar todo el proceso de purificación y salpicado de la sangre, de expiación, perdón, y el salpicado de la sangre. Y dijimos que había discusión entre Rabbi Elazar y Rabbi Shimon por un lado contra los Jajamim por el otro, si todos los chivitos que volvimos ahora a degollar, si todos ellos hay que quemarlos fuera de Jerusalén y purifican a todos los que los queman o no. Similar a esto nos dice ahora, le preguntó a Rabbi Nachman, Kama Seidim Meshaleach. Así como él, dijimos que vuelve a reemplazar los chivitos que se derramó la sangre de ellos. Dijimos que al reemplazarlos se tiene que conjuntamente con ellos hacer el sorteo y separar un nuevo chivito la Azazel para mandar al desfiladero. Entonces, nosotros tenemos 3 chivitos que se utilizaron para salpicar la sangre. Vamos a tener 3 chivitos que fueron determinados en la Azazel para el desfiladero. ¿Cuántos chivitos mandamos al desfiladero? Le preguntó Rabbi Nachman. Amarle, le contestó Rabbi Nachman, ¿acaso tienen que mandar un rebaño? La Torah dice, manda un chivito. 1, no 3. Y lo lógico sería, mandamos al último, como mencionamos en la clase anterior, que es quien terminó de participar en el final de la expiación. Amalo le volvió a preguntar Rabá, ¿y qué? ¿Acaso de acuerdo a lo que tú estás diciendo? Entonces también cuando nosotros tenemos que quemar el chivito de Yom Kippur, voy a plantear lo mismo. ¿Acaso hay que quemar todo el rebaño? La Torah habla de quemar uno. Y sin embargo, nosotros estudiamos que Rabbi Elazar y Rabbi Shimon, claramente ellos dijeron que hay que quemar todos fuera de Jerusalén y todos ellos se purifican a quienes los quemen. A pesar de que la Torah habló de uno, y aquí estaríamos hablando de un pequeño rebaño. Lo mismo voy a decir aquí. Es verdad que la Torah habló de un chivito al desfiladero, pero dada esta situación vamos a tener que lanzar 2, 3, 4, los que haya. Entonces no entiendo su respuesta a Rabbi Nachman. Le contestó y le dijo, mírame, ¿acaso está bien la comparación? ¿Tú comparas el quemar fuera de Jerusalén los chivitos con el lanzar por el desfiladero? ¿Por el acantilado? Lo que te votó. Con respecto al chivito que se tira por el acantilado, el pastor dice, le shalach oto la Azazel amevara, para enviarlo a él, al desfiladero, al acantilado, allí en el lugar desértico. Habló de él. Dijo claramente, oto, no otam, no ellos. Con respecto a la quema del chivito, la Torah no dice a él, dice hay que quemar. ¿Hay que quemar? Lo que sí hay que quemar. Por lo tanto, incluso el Elazar y el Shimon, que sostienen que todos los chivitos que se hicieron la Hashem, y de cada uno de ellos se salpicó su sangre, todos tienen que ser quemados fuera de Jerusalén, y todos se purifican las ropas. Sin embargo, ellos están de acuerdo que en la pareja de todos ellos no se los manda a las Azazel, sino solamente uno, y como mencionamos que sería el último. Y así estudiamos también Rampapi Mishemer Rabá Amar. Rampapi dijo el nombre de Rabá. Rishon Meshaleach. El primero de los chivitos es el que se debe enviar a Azazel. El original. El original que fue sorteado en la primera instancia, ese es el único que vamos a mandar al desfiladero. Todos los demás eran solamente para validar la selección del nuevo chivito de la Hashem. Pero el chivito de la Azazel nunca tuvo ningún problema, lo dejamos el original. Pero por su parte, Rabshimi, en nombre de Rabá, dijo, no señor. Rabá dijo que se utiliza el último. Nos dice la Gemara, Mishlama Rabshimi, está bien la última opinión Rabshimi. ¿Qué dijo el nombre de Rabá? De Amar Hadon Meshalea, que utilizamos el último chivito para mandarlo a la Azazel. Vamos con la lógica que estudiamos en la clase anterior. Es el que sirvió para la culminación del procedimiento que se hizo
en el Bet HaMikdash con la sangre del Sair Hashem de Chivito para Boreolam. Esta es la pareja que sirvió para complementar y terminar con la expiación. Entonces, si este es el que sirvió para culminar la expiación, este es el que va a terminar también ahora siendo mandado al desfiladero. Como vimos en la clase anterior, con respecto a la opinión de los Jajamim, que solamente uno solo se quemaba fuera de Jerusalén de acuerdo a los Jajamim, que es el último, aquí también. El Rapapí, pero el cambio de Rapapí, el nombre de Rapá, que dijo el primero, Maika Sabar. ¿Qué es lo que él piensa? ¿En qué se basó él para determinar que solo al primero nosotros tenemos que enviar a Azazel? Y se llamará Sabar la que el Biosí. Él interpretó como dijo el Biosí, llamar mitzvah barishon. Biosí dijo, el mitzvah utilizar el primero. El Biosí, de el Biosí estamos hablando. ¿Dónde el Biosí se expresó y dijo semejante ley? Y el Biosí de Kupot. Si estás haciendo tu referencia al Biosí que habló con respecto a los canastos que se juntaban allí, las monedas del Mahatzita Shekel, como estudiamos en su momento al comienzo del tratado de Shekalim, que una vez al año para Rosh Chodesh Nisan todos ya tenían que haber donado sus Mahatzita Shekel, sus monedas equivalentes a medio shekel, para la compra de todas las ofrendas del año que corresponden al tzipur a todo el público. Y allí está escrito que lo dividían en 3 canastos. Shalosh kupot, como dice aquí, literal, como estudiamos, Shalosh kupot, el Shalosh sein. 3 canastos, en cual cada uno de ellos tenía la capacidad de 3 sein. Sein es una medida de volumen, cada uno de ellos tenía un volumen importante de 3 sein cada uno, y había 3 canastos que se llenaban cada uno con 3 sein de monedas. Y de allí tomaban el dinero para la compra de todas las ofrendas que había que hacer en el Bet HaMikdash, para las ofrendas, el korbanot, etc. Que con ellos, como dijimos, se compraba para utilizar en los distintos lugares del Bet HaMikdash. Y estos canastos estaban de alguna manera numerados. El uno decía Aleph, el otro decía Bet, el otro decía Gimal, que es similar a decir 1, 2 y 3. Betania. Y estudiamos sobre esa Mishnah. ¿Cuál era el sentido de numerarlos? Dijo el Biosí, Betania, el Biosí, ¿por qué tenían esta numeración? Le da para saber cuál fue el canasto que se llenó primero. Y al haberse llenado primeramente ese, debemos entonces utilizar también primeramente de esas monedas, que son las primeras que se consagraron. Cuando terminamos de utilizar las primeras que se consagraron, ahí pasaremos a la segunda canasta. Y cuando terminemos con la segunda, pasaremos a la tercera. Pero dice el Biosí, nosotros tenemos que seguir el orden. Lo que primero se consagró, lo primero que se usa. Por eso necesitamos enumerarlas. Shem mitzvah barishon. La mitzvah, el precepto, indica que tenemos que utilizar el primero de todos. Y aquí también vamos a decir exactamente lo mismo, el mismo concepto. El primer chivito que fue consagrado en la Azazel, ese es el que vamos a lanzar. Después subieron 2, 3, 4. Tenemos que utilizar el primero. Surgió el inconveniente con el primero. Es verdad, pasaremos a utilizar el otro. Pero nosotros siempre vamos a ir con el primero, como dijo el Biosí. Dice la Gemara, es una posibilidad interesante la que está planteando, que a este Biosí él se estuvo refiriendo y en él se basó para decirnos que hay que utilizar el primer chivito de la Azazel. Pero Dilma, quizás hay una diferencia para marcar y que no son comparables. Con respecto a los canastos de las monedas, en el momento que nosotros ya teníamos consagrado y llenado el primer canasto con las monedas, ya teníamos la obligación y recayó sobre esas monedas la obligación de compra de las ofrendas que ya eran inminentes y se necesitaban hacer. Y todavía no existían las segundas monedas. Entonces recayó solo sobre las primeras monedas y no estaban las segundas.
Por eso, incluso cuando después nosotros conseguimos las monedas, se fueron acumulando y llenando el segundo canasto, la primera ya le recayó sobre eso la obligación y no hay manera de quitárselas. Por eso ayer Biosí dijo mitzvah barishon, la mitzvah con el primer canasto. En la, perdón, sí, te iba a olvidar de la casa de Camaita, pero en cambio aquí, en nuestro caso, cuando nosotros consagramos el primer chivito la azazel para mandar al desfiladero, si bien lo destinamos ya para esto, no recayó ninguna obligación, porque hasta que no se termina de aplicar toda la sangre del chivito, no recae ningún precepto de obligación de lanzar al otro chivito a la azazel. Solo después de terminar con toda la sangre del chivito, vamos a mandar al otro a la azazel. Y como aquí todavía no se terminó con la sangre del chivito, nunca le recayó al segundo chivito la obligación, o nunca le tocó a él ya el compromiso de tener que ser lanzado, porque no llegó ese momento y esa obligación. Y por lo tanto, si nosotros ya tenemos 2, 3, 4 chivitos destinados a hacer antes de que recaiga la obligación, en el momento que se terminó de hacer la última salpicada, automáticamente todos los que teníamos ahí tienen el mismo poder. Todos conjuntamente pueden ser lanzados. Entonces perfectamente puede ser el último. Y no se aplica así la regla que dijo el Biosí allá en los canastos. Así que no es posible aprenderlo del Biosí que habló de los canastos. El Biosí de Pesach, ¿sí no? Se está haciendo referencia al Biosí que habló con respecto al Korban Pesach. De Tanya, aquí tenemos que leer de Tanya. Está estudiada la Baraita. Amafrish Pishot. De abajo de una persona separó un corderito para ofrenda de Pesach. Lo tiene, estamos el 14 de Nisan por la mañana, ahora en la tarde hay que utilizarlo para la ofrenda de Pesach, y el 14 de la mañana lo separó, lo tiene consagrado, se le pierde, no lo encuentra, lo busca, se está acercando el mediodía, desapareció el corderito, separa uno nuevo. Amafish Pishot de Amar, separó un corderito, se le perdió, separó uno nuevo. Y luego encontró el original. ¿Cuál es la situación? Ahora tengo 2 corderitos, ambos consagrados como ofrenda de Pesach, y yo voy a poder hacer solo uno. Llega ahora el horario de Korban Pesach, y a los 2 corderitos que ya tengo consagrados como Korban Pesach, me recae la obligación de hacerlo como ofrenda de Pesach. Ambos están consagrados, ahora recayó la obligación estando los 2, así que a los 2 les recayó la obligación por igual. ¿Qué debo hacer? Dice ahí la Baraita, dicen, a elección suya. Usted puede optar por cualquiera de los 2. El que más le guste, usted puede utilizar. No hay ninguna preferencia de uno más que del otro. Dios dijo la mitzvah es que él utilice el que tenía consagrado originalmente, no el que vino a suplantarlo después. Y si el segundo que consagró era de mejor calidad, más grande, más suculento, que haga el segundo por causa de la mitzvah. Pero si son iguales, debe anticipar el primero. A pesar de que aquí, como acabamos de mencionar, a ambos le recayó la obligación conjuntamente, ya que los encontró y los consagró los 2 antes de que llegue el horario de obligación de Korban Pesach. Igualmente dijo el Biosí, la mitzvah es utilizar el primero que se consagró originalmente. También aquí, con respecto a Sair la Azazel, va a decir Biosí lo mismo. Aquel que fue consagrado originalmente para Sair la Azazel, ese es el que tenemos mitzvah de utilizar y no todos los que se agregaron posteriormente. Ese sería entonces el argumento de Rab Papi en nombre de Rabá. ¿Por qué utilizar el primer chivito la Azazel y no ninguno de los otros, ni el último? Por más que sí es el que sirvió para el cierre de la expiación o participó en el cierre de la expiación. De todas maneras, de acuerdo a Rab Papi en nombre de Rabá, seguimos al Biosí que hay que utilizar el primero que fue consagrado originalmente. Yom Kippurim, damos comienzo a un nuevo Perek, el Perek sexto, el capítulo sexto,
Los dos chivitos de Yom Kippur que participan en el sorteo, el de la Hashem y de la Azazel, mitzvatan shiyu shalem shavim, es una mitzvah de la Torah que ambos sean iguales. ¿Y a qué nos referimos que tienen que ser iguales y similares? En el aspecto, o los dos blancos, o los dos negros, o los dos moteados, tienen que tener el aspecto externo similar uno con el otro. También en la altura de ellos. Es decir, deben parecer prácticamente una parejita de gemelos. Misma altura los dos, mismo color los dos, y hasta incluso que se haya pagado el mismo valor por un chivito que por el otro. Que esto ya es un concepto más fácil, teniendo ambos la misma altura y el mismo aspecto físico exterior. Es muy probable que se vendan los dos al mismo precio, pero es una exigencia que dice la Torá, que tienen que tener estas similitudes. Y un detalle más, deben ser comprados en pareja. No es posible, de acuerdo a los días de la Torá, comprar uno y después luego ir a otro lugar y seleccionar un segundo. Tienen que ser comprados conjuntamente los dos. Sin embargo, todo esto es a priori y de la manera óptima que nos exige la Torá. Sin embargo, si no son iguales en el aspecto físico, en la estatura, etc., sirve para el cumplimiento de la mitzvah. No es lo mejor y no es lo que tendríamos que haber hecho, pero sirve igualmente. La caja dejado de mejorar que sirve incluso la compra. Si se hizo la compra de uno hoy y la compra del segundo chivito se hizo al día siguiente, nuevamente, si bien no es eso lo que la Torá quiere, pero si se hizo de esa manera también es válido, porque todos estos detalles que acabamos de mencionar son solamente a priori, son prioritarios y preferentes, no indispensables. Si murió uno de los dos chivitos, entonces obviamente necesitamos reemplazar con otro para poder cumplir con la mitzvah. No llegaron a hacerle shahitá y se murió uno de los dos. Y más si incluso murió antes del sorteo, es decir, teníamos los dos chivitos comprados iguales, misma estatura, mismo color, etc. El Kohen Gadol lo llevó para realizar el sorteo en Yom Kippur y se murió antes de realizar el sorteo. Y lo que debemos hacer es traer un nuevo chivito, uno solo, similar obviamente al que quedó con vida, misma estatura, mismo color que quedó con vida. Lo reemplazamos al muerto por uno nuevo y hacemos el sorteo sobre estos dos, sobre el anterior viejo y el nuevo. Pero si luego del sorteo murió uno de los dos chivitos, entonces, acá lo que vamos a tener que hacer es estar en una nueva pareja y hacer un nuevo sorteo. El que quedó con vida de la vuelta anterior ya fue sorteado y ya está destinado, si es la Hashem o la Azazel. Solo tenemos que traer uno nuevo. Y el nuevo que tenemos que traer no puede ser destinado automáticamente a lo que falta. La Torah nos exige en Yom Kippur consagrados a través del Corán, a través del sorteo. Por lo tanto, tenemos que traer dos chivitos nuevos y hacer un nuevo sorteo. Esto es lo que nos dice. Trae una nueva pareja y hace un sorteo como si fuese el comienzo de todo otra vez. Veo más. Y debe decir lo siguiente. Depende de la situación. Ella había hecho sorteo, puede ser que se murió la Hashem, puede ser que se murió la Azazel, depende del caso. Pero acorde al caso es lo que él va a tener que condicionar. Va a decir, si el que se murió era el que salió destinado para morir. Ahora cuando realizamos el nuevo sorteo sobre esta nueva parejita, este que salió la Hashem va a reemplazar al que se murió de Hashem. Si el que murió era el de la Azazel, este que salió agraciado con el sorteo de la Azazel lo va a reemplazar. Vea Sheni. ¿Y qué hacemos ahora con el segundo? Que vamos a ver a qué se refiere el segundo. El segundo puede ser el segundo chivito que consagramos ahora, o puede ser el segundo del primer sorteo. Pero uno quedó de más, porque tenemos tres. Uno que se murió de la primera pareja y los dos nuevos. Hay uno que sobra. ¿Cuál es este que sobra? Eso lo vamos a analizar en la Gemara. Pero sobre ese que sobra, dice aquí, lo vamos a mandar a pastorear
hasta que se lastime y se transforme en defectuoso y no sea más apto para ofrenda, ve imagen ahí se lo puede vender a cualquier persona que quiera y con el dinero que recibimos a cambio de él, y peluda más utilizamos su dinero para dar una ofrenda de olá cuando el Mizbeach esté libre en cualquier momento del año. Porque si bien un chivito de hatat o una ofrenda de expiación de cualquier índole, si se muere, no tiene solución ni arreglo. Incluso si está vivo y se murió el dueño, no se lo puede utilizar, se lo encierra sin comida y que muera. Aquí no se va a aplicar esta regla, porque eso se aplica en ofrendas de expiación particulares. Y aquí nosotros estamos hablando de un hatat tzibur, y la regla es en hatat tzibur meta, una ofrenda de expiación que es del pueblo, no se aplica la regla que tiene que ser encerrado y morir. Por eso, si bien no lo vamos a utilizar, cuando sea defectuoso lo podemos vender y utilizamos el dinero, etc. El viuda Omer Tamut, el viuda dice no señor, en el original lo encerramos y que muera. Meod Amar viuda, y dijo algo más incluso el viuda, Nishpach Adam Yamuta Mishtaleyah. Si se derramó la sangre del chivito de Hashem, también ahí, la pareja de él, de la Azazel, que está ya esperando, lo cerramos para que muera. Meta Mishtaleyah, ella Adam. Y si se murió el Mishtaleyah, que es la pareja de que estamos aplicando la sangre, también eso arruina, porque se perdió la pareja. Vamos a agarrar la sangre que tenemos, paramos de salpicar y la vertimos toda, porque no sirve esa sangre. Necesitamos que esté la pareja. Sin pareja no se puede. Por lo tanto, se murió el de la Azazel, dejamos de salpicar sangre. Se murió que estamos salpicando la sangre, se pierde el de la Azazel. Así es como estudia el viuda, y luego en la Gemara vamos a analizar más detalladamente en qué se basan cada una de estas opiniones.